Buenas tardes, buenos días, buenas noches, estimados amigos y hermanos en Cristo. He estado presentando la doctrina de la predestinación desde la perspectiva arminiana wesleyana, que es el trasfondo teológico de la teología pentecostal. El arminianismo sostiene que la elección es según la presencia de Dios. Voy a estar indicando que la predestinación o la elección en el arminianismo se basa en la presencia de Dios. Voy a presentar también las objeciones que se han planteado a la doctrina de la predestinación, presencia de Dios. Y luego en el siguiente video a este voy a indicar las respuestas que se han dado a las objeciones que se le han planteado a la doctrina de la elección según la presencia de Dios. En el sistema teológico arminiano, la elección se basa en la presencia de Dios, es decir, en el conocimiento previo. Dios sabe desde antes de la fundación del mundo cuáles van a ser las decisiones que van a tomar los seres humanos y en base a esta decisión que tomó el ser humano, el Señor eligió a aquellos que tenían la fe en Jesucristo. Los textos bíblicos que se han normalmente utilizados para defender este punto de vista son 1 de Pedro, capítulo 1, verso 2, donde el apóstol Pedro señala, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. El siguiente versículo bíblico que es utilizado para sostener la doctrina de la elección según la presencia de Dios es Romanos capítulo 8, verso 29. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora voy a indicar las objeciones a la doctrina de la presencia de Dios. En el sistema calvinista rechaza esta histórica doctrina de la elección según la presencia de Dios. John Piper, por ejemplo, en su libro Los 5 puntos del calvinismo, cuestiona la elección según la presencia de Dios, pues interpreta John Piper la fe como una producción humana, sin la ayuda de la gracia irresistible. Bueno, él está hablando en términos propios del sistema calvinista, cuando habla acerca de la fe como una producción humana sin la ayuda de la gracia irresistible, ya está aplicando un elemento calvinista que es la gracia irresistible que no está contemplada en la teología arminiana. Más bien la teología arminiana habla acerca de la gracia preveniente. Romanos capítulo 8, dice John Piper, verso 29, conocimiento de antemano no puede significar que Dios conoce de antemano quienes usarán su libre albedrío para venir a la fe con el fin de que así Él los pueda predestinar a la filiación, gracias a que ellos hicieron esa libre elección por cuenta propia. La razón es que en el verso 30 la causa determinante de la fe en las personas que van a ser justificados no es la voluntad caída del hombre, sino el llamado soberano de Dios. Ese llamado es la gracia irresistible que produce la fe, ya que la elección antecede a la fe y la hizo posible. Bueno, es lo mismo que sostiene Juan Calvino en su obra La doctrina de la predestinación. La elección hizo posible la fe. John Piper señala que esta fe es producto de la gracia irresistible. El arminianismo sostiene que la fe de parte del ser humano es consecuencia, resultado de la gracia preveniente. La gracia irresistible va a producir un resultado en el ser humano necesario. En cambio, la gracia preveniente, los seres humanos, es contingente. Puede que ocurra como puede que no ocurra la fe. En cambio, en el calvinismo, cuando Dios llama a esta persona, va a ocurrir necesariamente la fe, porque Dios lo regenera previamente. Esa es la diferencia entre el arminianismo y calvinismo. Concluye John Piper en este libro de los 5 puntos del calvinismo que el conocimiento de antemano, del cual habla Romanos capítulo 8, verso 29, es ese conocimiento especial de una persona.
lo cual equivale a la gracia electiva de Dios. Tal conocimiento previo es virtualmente lo mismo que la elección, porque dice John Piper, a los que Dios conoció de antemano, es decir, a los que Dios escogió, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo. Es decir, para John Piper, a los, en otros términos, a los que antes escogió, a los que antes eligió, a estos también predestinó. Sería una especie de una tautología, una repetición innecesaria de la misma idea. La explicación reformada del a los que antes conoció, de Romanos capítulo 8, verso 29, se refiere al conocimiento de los escogidos para salvación. Señala el punto de vista del calvinismo. Los conoció de antemano no solo en el sentido de conocer la identidad de los elegidos, sino de amarles de antemano. Este punto de vista de amarles de antemano está en relación y es consecuente, y es exactamente lo mismo que sostiene el punto de vista arminiano acerca del conocimiento previo. Dios no puede amar sin antes haberle conocido previamente en Jesucristo, dice la teología arminiana. Luego, señala la teología calvinista, los conoció de antemano no solo en el sentido de conocer la identidad de los elegidos, sino también de amarlos de antemano. Cuando la Biblia se refiere a conocer, a menudo distingue entre la mera percepción mental y el amor íntimo de una persona. La visión reformada enseña que todos aquellos a los que conoció de antemano también los predestinó para ser llamados interiormente, justificados y glorificados. El calvinismo afirma que la fe es la condición para la salvación. La fe es la condición para la salvación. Aquí en este sentido están de acuerdo con los arminianos. Pero esto no implica que la elección misma esté condicionada por la fe. Ahí está la diferencia con los arminianos, que les indican que la elección se basa en la presencia de Dios. La fe es el resultado de la elección de los que vendrán a Cristo, dice la teología calvinista, no la condición para que Dios escoja llevarlos. Una ordenación divina a la vida eterna es la causa, no el efecto de que cualquier persona crea. La elección divina para salvación no se fundamentó en la fe del pecador. Claro, porque en la teología del sistema calvinista, la elección es incondicional, sin considerar la obra, mérito, sin considerar también la virtud, ni siquiera considerar la fe para ser elegido. La elección divina, entonces, para la salvación no se fundamentó en la fe del pecador ni en ningún otro acto bueno previsto en él, sino en la sola libre y bondadosa gracia de Dios, que escoge por ninguna virtud, mérito, obra buena, estado, acción o cualidad prevista en los seres humanos que van a ser escogidos. Porque la teología calvinista, Dios escoge unilateralmente, incondicionalmente a un grupo para salvación y a otros los deja en su estado caído. ¿Y por qué todos se encuentran en ese estado caído? Calvino dice, porque Dios ordenó, decretó la caída de todos los seres humanos. Si Dios escoge en base a la fe, se convierte a Dios en mero vidente, que contempla con pasividad al hombre tomando sus propias acciones en el tiempo, sin poder asegurarse de que alguien vaya a creer, sino hasta cuando la persona cree realmente. Según esta idea, se sigue entonces que Dios tiene certeza de que ciertas personas van a creer, solo porque las ve creyendo desde el pasado eterno, y no porque intervenga activamente en la historia de cada individuo, guiándole positivamente y eficazmente a la fe, a fin de que crea para la salvación. Los arminianos también sostienen desde este punto de vista que Dios guía, persuade. La visión arminiana es la persuasión y la fe, persuasión y el resultado de la fe, salvación. Se mueve por influencia-respuesta. En cambio, el calvinismo ve la fe
como causa y efecto, desde el punto de vista de la causa y el efecto. Dios ha causado y pues se produce el efecto que es la fe. En cambio, el arminianismo, la influencia del Espíritu Santo de Dios, que se conoce esto como la gracia preveniente, y da como respuesta de parte del ser humano la fe. Decir que Dios escogió y predestinó para vida eterna a los que iban a creer no es predestinación en ningún sentido, sostiene el punto de vista del calvinismo. Predestinar es ordenar y determinar con anterioridad el resultado de un evento y el evento mismo. Es destinar anticipadamente una acción para un fin, introducirse en la historia entretejiendo los eventos y las circunstancias a fin de que cumpla todo lo que ha determinado que suceda. Entonces, esto es determinismo. Por eso que se acusa a la teología calvinista de ser determinista. Está todo ya determinado. Todo está preordenado, todo está escrito, por decirlo de alguna manera, para que luego se ejecute. Los seres humanos entonces están cumpliendo simplemente el rol para el cual fueron creados. Unos para vida eterna y otros para perdición. Y eso es precisamente lo que señala Juan Calvino en su institución de la religión cristiana, cuando comienza a definir la doctrina de la predestinación. No todos fueron creados de la misma manera o de la misma forma, o con los mismos propósitos o finalidades. Ya desde el nacimiento, desde antes de la fundación del mundo, ya el destino y la suerte de los seres humanos ya está echada. El ser humano no tiene que intervenir en estos asuntos que ya Dios escogió y determinó a quién salvar y a quienes permanezcan en un estado de reprobación. Un exégeta muy importante, Douglas Moo, no coincide con la interpretación del conocimiento como la respuesta humana de la fe. También él es parte de la doctrina del calvinismo de la teología reformada. En este sentido, la respuesta o la razón, la explicación que da Douglas Moo es la siguiente: porque la fe se transforma en el objeto del conocimiento anticipado de Dios, y ese conocimiento previo se transforma a su vez en el fundamento de la predestinación. Bajo ningún punto de vista, Douglas Moo trata de minimizar la fe como respuesta humana, pero este antes dificulta concebir la fe como la base para la elección. Él concuerda con la idea de que no se trata del conocimiento previo de la diferencia, sino del conocimiento previo que permite que esa diferencia exista. No es un conocimiento previo que reconoce la existencia, sino que el conocimiento previo que determina la existencia. La predestinación entonces determinó que la persona creyera o provocó que la persona creyera. El conocer previamente es una reminiscencia del sentido veterotestamentario de conocer, es decir, de amar de antemano. En este sentido, el arminianismo sostiene exactamente lo mismo. Conocer es lo mismo que amar de antemano, porque Dios no puede amar de antemano si no lo conoce previamente. Sproul afirma que la postura del previo conocimiento no es una explicación, sino más bien de una negación bíblica de la predestinación. Pero la razón por la cual Sproul no la considera una postura bíblica es por imponerle al texto el presupuesto determinista. Es una interpretación calvinicentrista de la doctrina arminiana. Pues bien, hemos visto entonces que la teología arminiana wesleyana de la predestinación se basa en la fe en Jesucristo, en la presciencia de Dios, es decir, Dios conoció previamente, antes, a aquellas personas que iban a creer en Jesucristo por consecuencia o resultado de la gracia preveniente. Y a estas personas que Dios conoció creyendo en Jesús, a estas personas las predestinó. Pero se han planteado muchas objeciones a la doctrina histórica de la presencia de Dios, es decir, Dios escoge según la presencia de Dios, como estuvimos observando, y en el siguiente video estaremos indicando las respuestas que han dado los autores y teólogos y escritores arminianos a las objeciones
de la doctrina de la elección según la presencia de Dios.